¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia del té de Ceilán? Vamos a tocar un tema un poco álgido. El Estado judío ha bombardeado la franja de Gaza, objetivos en Siria y el Líbano, señoras y señores. ¿Sí? Así que bueno, nos vamos a viajar para la región de Medio Oriente y más precisamente en Jerusalén. ¿Sí? Israel atacó objetivos en Siria con aviones y artillería luego de inusuales disparos de cohetes desde ese país vecino, en medio de tensiones entre musulmanes y judíos que llegaron ayer a un clímax en Jerusalén del Este con simultáneas festividades religiosas, incluyendo la Pascua cristiana, que sin embargo transcurrieron en calma. Le vamos a recordar a la audiencia que Jerusalén del Este, también referida como la Jerusalén Oriental, es la parte de la ciudad de Jerusalén que quedó bajo control jordano tras la guerra árabe-israelí en el año 1948 y que incluye la ciudad vieja de Jerusalén con numerosos lugares sagrados para el judaísmo y el cristianismo. ¿Sí? Así que, bueno, ¿sabían eso ustedes, muchachos? Sí, sabía que en verdad lo que gobierna el Estado de Israel y desde que se inició el proceso de creación del Estado de Israel fue el sionismo, que aclaramos que no, vuelvo a aclarar, porque este tema da siempre para interpretaciones buenas, interpretaciones malas. Y de la separación geográfica también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el Estado de Israel está influido por una ideología que viene de Europa, cuya difusión es Herzog, un judío húngaro, pero en verdad no es, según autores que estoy empezando a leer por Instagram, que es Harry Messiaen, que estoy sacando de una página en Telegram que es en español, dice de que viene del protestantismo, de las reformas de la Revolución Inglesa, de todo ese lado, pero claro, son unos fragmentos del sionismo, pero de Sion. El sionismo quiere decir judío es una nación, no son una religión, sino judío judío es igual a una nación. Muy bien. Bueno, miles de fieles judíos se reunieron en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, el lugar más sagrado donde los judíos pueden orar para una ceremonia de bendición por la festividad de la Pascua judía, en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, una explanada amurallada ubicada justo sobre el Muro de los Lamentos. Cientos de palestinos realizaron allí oraciones como parte de las celebraciones por el mes sagrado musulmán del Ramadán. Sería como la Cuaresma, Hernán, para exactamente, eso mismo. Es el 9º mes del calendario islámico, el Ramadán. Sí, es respetado por musulmanes en todo el mundo como el mes del ayuno. ¿Sí? En árabe, Saum, oración, reflexión, comunidad. Eso viene a significar el Ramadán. ¿Sí? La mezquita y el muro están en Jerusalén del Este, dentro de la ciudad vieja, una antigua ciudadela amurallada que alberga algunos de los lugares más sagrados del Islam, el judaísmo y el cristianismo. A su vez, Jerusalén se sitúa en Cisjordania, que le vamos a recordar a la audiencia, bueno, es otro de los países de Medio Oriente, ¿sí? Donde los territorios palestinos bajo ocupación israelí, ¿sí? Son o están ahí desde el año 1967, y Jerusalén del Este es la parte de la ciudad de mayoría palestina que Israel se anexionó. Hoy también fue la Pascua cristiana, esto hablando del día de ayer, y cientos de fieles participaron de una misa en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar de la ciudad vieja donde la tradición ubica la tumba vacía de Jesucristo. Desde el Vaticano, luego de celebrar la misa pascual, el Papa Francisco expresó hoy su profunda preocupación por la violencia en Jerusalén y Medio Oriente, que amenaza el diálogo entre israelíes y palestinos. Las tensiones se dispararon la semana pasada cuando policías israelíes
irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa y golpearon a fieles palestinos que rezaban allí por el Ramadán, algo que causó enorme conmoción en el mundo árabe, dada la santidad del lugar. Sí. En varias ocasiones los palestinos se han atrincherado dentro de la mezquita con piedras y petardos, reclamando el derecho a rezar allí durante la noche, algo que Israel solo permite los últimos 10 días del Ramadán. La policía lo sacó por la fuerza el miércoles pasado en un operativo que culminó con más de 250 detenidos y 50 heridos. El sábado por la noche dejó permanecer adentro a cientos de fieles. La violencia en el santuario provocó el lanzamiento de cohetes por parte de milicianos palestinos de la Franja de Gaza y el sur del miércoles. Israel respondió con un ataque. La Franja de Gaza está gobernada por el movimiento islamita anti-israelí Hamas, que bueno, seguramente deben haber escuchado muchas veces sobre este movimiento histórico, ¿no? Histórica. También era como era el referente Arafat, fue como un referente Yasser Arafat, claro. Arafat, que ahora se descubrió, tiene un dato, aprovecho para tirarte estos datos. Arafat dice que murió envenenado por los servicios de Israel. Sí, claro, con el tiempo se descubrió que fue envenenado. Y tiene un dato. Fue el líder de la Franja de Gaza. Sí, Franja de Gaza, pero también de ¿cómo se llamaba? La milicia, ¿no es Al-Aqsa? Al-Aqsa. El OLP también es una liberación de Palestina, claro, el OLP. Sí. Claro, son los distintos movimientos. Sí, ¿no? Y te tiro un dato, Hernán, en Salta ese sepulcro, los dueños, los que cuidan, es una familia musulmana. Mira. Y que en esa zona donde está el Santo Sepulcro de la Iglesia Ortodoxa, está la mítica Jerusalén también se divide en forma religiosa. Y en esa zona del Santo Sepulcro, en la Iglesia van muchos los ortodoxos, más los católicos también, pero más presencia la Iglesia Ortodoxa, que tiene sus roscas diferentes a la Iglesia Católica, pero una familia musulmana que está del año 1300 y pico, son los dueños, serían como los dueños, y en cuyo respetan la religión, para aclarar eso. Muy bien. Bueno. En el Líbano, por otro lado, la oficina de medios de Hezbollah anunció que el jefe del partido islamita, Hassan Nasrallah, recibió ayer a una delegación encabezada por el líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Los dos discutieron los acontecimientos más importantes en la Palestina ocupada, el curso de los acontecimientos en la mezquita y la escalada de resistencia en Jordania y Gaza, dijo un comunicado que informó la agencia de noticias DPA, que es una agencia alemana, ¿sí? Que es la Deutsche Presse, es la mayor agencia de noticias de Alemania y una de las mayores del mundo. Ningún grupo se ha atribuido oficialmente la responsabilidad de los ataques con cohetes, pero Israel ha acusado a Hamas. El sábado por la noche y ayer por la madrugada, milicianos de Siria dispararon 2 tanques hacia Israel, Golán, la meseta del sur de Siria anexada por Israel. Claro, es la parte justamente anexada. Israel Exactamente. Lo anexó luego de la guerra de los 6 días. Que fue en el año 1967. Sí. Sí. Que Israel le gana a todos los países árabes. Y después otra guerra muy conocida, Yom Kippur. la de Yom Kippur, que Israel logra tomar el desierto del sur de Egipto. Sinaí, que estaba bajo el gobierno de Nasser. Que después, con esa derrota, perdón, vamos haciendo un poco de historia también, Nasser, después de la muerte de Nasser, que fue como un gran líder nacional y popular de Egipto, los gobiernos de Egipto tienen que empezar a negociar con Israel. Claro, sí. Muy bien. Bueno, y por otro lado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan discutió la violencia en una llamada telefónica con su homólogo israelí Isaac Herzog el sábado por la noche. El mandatario turco dijo que los musulmanes no podían permanecer sobre las provocaciones y amenazas contra la mezquita de Al-Aqsa, informó su oficina. Antes del operativo israelí, las mezquitas, Cisjordania y Jerusalén ya atravesaban su periodo más violento en años. Más de 90 palestinos y 18 israelíes han muerto allí en distintos operativos militares, en ciudades palestinas o en ataques palestinos en lo que va del año.
El viernes pasado un ataque con coche bomba provocó la muerte de un italiano en la ciudad de Tel Aviv, la capital de el país. Sí, capital es la capital, Israel. a pesar que Netanyahu y los sectores más de derecha del gobierno de la política israelí De quieren Israel. trasladar a Jerusalén. Exactamente, Claro, sí. muy bien. Sí, sí. Tras los ataques, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó movilizar todas las unidades de reserva de la policía en las fronteras y fuerzas adicionales. El gobierno autónomo palestino del presidente Mahmoud Abbas, la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania, acusó hoy a Israel de ataques continuos a las mezquitas de Al-Aqsa. El sábado en Cisjordania, el ejército israelí mató a tiros a un palestino de 20 años que, según dijo, iba dentro de un auto desde el cual se había disparado contra los soldados. Estados Unidos y la Unión Europea han condenado la violencia y llamado a las partes a la contención. Pero bueno, más allá de esto, digamos, de las cuestiones internacionales que refieren a Estados Unidos y a la Unión Europea, que siempre se meten en estos temas, siendo que son otras regiones, ¿no es cierto? La parte que, recordándole a la audiencia, lo que sería Cisjordania, entonces ahí estaría como de alguna manera desarrollado la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Que por un lado gobierna lo que sería toda la parte árabe. La parte árabe, pero hay que entender que Exactamente. esa política de Cisjordania nunca ha tenido buenas rojas, siempre ha tenido pelea incluso entre los mismos sectores de Gaza, nunca se lograron unir los dos Claro, lados. y refiere a una cuestión histórica de la Franja de Gaza, de la disputa de quién, a quién pertenecía, a qué nación pertenecía la Franja de Gaza, ¿no? Sí. Sí, aparte hay varias cuestiones a tener en cuenta, ¿no? La Autoridad Nacional Palestina, hay lugares que no controlan, no solamente por, digamos, por intromisión militar de Israel, sino que no controla porque también los grupos, por ejemplo, Hezbollah es un grupo que es financiado por la República Islámica de Irán, ¿no? Sí. Entonces, pero es un grupo que está enfrentado al gobierno Del Líbano. de Abbas. De Abbas. Claro. Después Hezbollah, perdón, Hamas también tiene sus enfrentamientos con, digamos, con la policía oficial de Palestina. Eso por un lado. Aparte está el conflicto permanente y silencioso de, digamos, la expansión de Israel a distintos territorios, ya sea después de la guerra de los 6 días, después de la guerra de Yom Kippur, con la política de asentamientos y colonización, ha ido ampliando sus fronteras, ¿no? Bueno, hacia el Alto del Golán, en Gaza, en Cisjordania, etc. Sí, porque hay una corriente ideológica Sí. que la trae más Netanyahu, que es expandir Israel. Claro. Y Creo el avance no viene solamente por las fuerzas de defensa de Israel, sino que viene también de la misma gente. Ahora como que se Claro. llama el colonialismo de la misma gente Ajá. que el Estado incentiva. Pero ¿qué es lo que está pasando? Está quedando dentro de las fronteras actuales del Estado de Israel población palestina, árabe, población jordana, población libanesa, y de hecho, como el Estado de Israel ya fue creado en 1948, ya hay generaciones no solamente de israelitas que han nacido dentro del Estado, sino de, por ejemplo, de palestinos, de jordanos y de sirios, que también nacen dentro del Estado de Israel. Claro, y se van Que mezclando son también las musulmanes, familias a veces. y ellos o sus padres han sido, digamos, se entiende, ¿no? O Sí, sea, se- se entiende la complejidad. Esto es, a ver, es como si nosotros estuviéramos, no sé, bajo el Estado de Brasil. Somos argentinos, pero ya somos brasileros. Sí, ¿no? ¿Entendés? Entonces, Sí, es una realidad muy compleja la de toda la zona de Medio Oriente. ¿y cuál es el gran problema que tiene, por ejemplo, Israel? Entre tantos los problemas, por ejemplo, esos ciudadanos que ya son israelitas, Sí. han nacido en Israel, pero son de origen, porque los padres son musulmanes, o no necesariamente musulmanes, a lo mejor son, No, acá hay son cristianos coptos, pero son descendientes de Claro, del libaneses. cristianismo ortodoxo. Sí, por o ejemplo, menonitas también. Nacidos ahí, bueno, dice, bueno, me voy a meter en la academia de policía porque quiero ser policía, por ejemplo.
bueno, me toca el enlistamiento en el ejército y después quiero seguir la carrera militar. Todas esas cuestiones, Israel tiene un grave problema porque por un lado no le puede negar a sus ciudadanos acceder a ese tipo de cargos y por otro lado tiene siempre la desconfianza de que a quién le deben la lealtad, si el Estado de Israel o al Estado originario donde nacieron sus padres. Sí, Claro. ¿no? Totalmente de acuerdo, y también entender que esta medida que está haciendo Israel con la iglesia con la mezquita de Al-Aqsa, Sí. de Al-Aqsa, en verdad no me sale bien la pronunciación en árabe, se da también un contexto de muchas protestas en Israel contra de la reforma judicial que quería imponer Netanyahu, ¿eh? Sí, también está muy relacionado todo. El otro día veía, discúlpame, Sí. así podés cerrar, un informe en TV francesa donde TV5 Monde. claro, el problema que existe con los matrimonios mixtos entre, por ejemplo, palestinos e israelíes, pero también matrimonios, por ejemplo, entre alguien que es de la Franja de Gaza y alguien que está en otro sector, también ocupado por Israel, pero tiene controles, y a lo mejor son matrimonios, Claro. las dificultades de movilización. Sí, los Tienen controles. permisos por día para transitarse en ciertas zonas. Siendo vos mejor ciudadano, vos querés viajar de un barrio a otro. Sí, los controles son muy, pueden muy hacer. estrictos. Entonces, bueno, discúlpame, pero me parecía bueno aclarar eso. No, está muy bueno todo lo que ustedes también están comentando porque también le suman información a a esto que estamos detallando de la zona de Oriente Medio o Medio Oriente, mejor Medio llamado, Oriente, sí. pero que no estaría bien denominado así, ¿no? O otros conceptos más se le dicen Eurasia. Claro, ese sería como más correcto Más correcto. Porque Bien. esas divisiones que estamos hablando son las que muy impuesto Occidente. por Occidente, exactamente. Cierto. Entonces, bueno, para cerrar les comento sobre Irán, que ha anunciado su apoyo al pueblo palestino. En Teherán, el comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ali Reza Tangsiri, anunció una maniobra naval de carácter internacional que tendrá lugar el próximo jueves en apoyo al pueblo palestino y en medio de la última escalada de tensión en la región. El alto responsable militar iraní quiso enfatizar que más de un simulacro militar, ¿sí?, en firme, las maniobras del jueves serán concebidas como un espectáculo popular donde se espera la participación de más de 3.000 embarcaciones de todo tipo en apoyo a los ideales y el levantamiento del pueblo palestino oprimido. Además, el general explicó que esta protesta tendrá lugar en las aguas del norte y sur de Irán, junto con una serie de otros puertos en todo el mundo. Y defensas antiaéreas de Siria han derribado varios misiles israelíes. Las defensas antiaéreas sirias interceptaron los misiles de la agresión y derribaron algunos de ellos, y la agresión provocó algunas pérdidas materiales. El Ministerio de Defensa de Siria informó este domingo que los sistemas de defensa antiaérea derribaron varios misiles que Israel lanzó contra puntos del sur del país de Medio Oriente. ¿Sí? Así que imagínense, ¿sí?, tener que estar viviendo en estas situaciones, ¿no? Sí, Después no, totalmente. de tantos años de guerra, de diferentes problemáticas del mundo, estas comunidades no hallan la paz. Sí, no, totalmente. Pero Hernán, muchísimas gracias por ceder el tiempo al Multimedia Mordisquito por esta No, columna. por favor, un gusto.